Salvavidas, impartido por el ingeniero Mario Argueta y apoyado por Josué Alvarado. Vamos a iniciar lo que es el bloque 3 y vamos a empezar estos temas. Por lo que vamos a empezar con lo que es dinámica de fluidos. Por el momento necesito que leas la siguiente diapositiva despacio para que empieces a tomar conceptos y relaciones con los temas. Bien, debemos tener en cuenta los siguientes términos y es el caudal. Caudal es el volumen de agua que pasa por una sección transversal, o sea, en un área, en una unidad de tiempo. O sea que caudal es volumen sobre tiempo y se va a expresar en metros cúbicos por segundo. Luego, sabemos que volumen es área por distancia, pero a la hora de hacer la división distancia sobre tiempo, obtenemos que eso es velocidad. Y eso nos dice que caudal es área por velocidad. Y eso nos da algo interesante, lo que es la ecuación de la continuidad. La ecuación de la continuidad es cuando fluyen líquidos o fluye el agua a través de tuberías y hay un cambio de sección. Vamos a, por ejemplo, a tener un área 1 y un área 2. Si nos damos cuenta, el área 1 es mucho más grande y vamos a obtener una velocidad en esta sección y una velocidad 2 y vamos a obtener un área 2. Y la conclusión sería que a mayor área hay menor velocidad y a menor área hay mayor velocidad, o sea, es inversamente proporcional. Y para eso vamos a resolver un problemita. Vamos a resolver un problema que relacione el caudal con la ecuación de la continuidad. Y vamos a analizar el problema 44 del libro de texto de dinámica de fluidos. Y el problema dice así: agua fluyendo a través de una manguera de diámetro 2.74 centímetros llena una cubeta de 25 litros en 1.50 minutos. Y nos hacen dos preguntas. ¿Cuál es la velocidad con la que el agua sale por la manguera? Luego dice, el segundo escenario dice que ahora se conecta una boquilla al extremo de la manguera. Si la boquilla tiene un diámetro de 1/3 del diámetro de la manguera, ¿cuál es la velocidad con que sale el agua? Bien, lo primero que tienes que acordarte es entender el problema y colocar sus datos. Y la primera pregunta, la velocidad de salida. Nos dan un diámetro que tiene un valor de 2.74 centímetros, lo conviertes a metros. Nos dan un tiempo que es 1.5 minutos, lo conviertes a segundos, sale 90. Y hay un volumen que se está llenando una cubeta de 25 litros. Acuérdate que 25 litros lo tienes que convertir a metros cúbicos. 1000 litros es un metro cúbico y eso es 25 por 10 a la menos 3, equivalente a 2.5 por 10 a la menos 2 metros cúbicos. Al obtener todo en sistema internacional, sabemos que caudal es igual a volumen sobre tiempo. Ya las conversiones realizadas, hacemos la división respectiva y nos da un valor de 2.77 por 10 a la menos 4. Luego, al tener el caudal, nos están preguntando la velocidad de salida de la tubería de la manguera, la velocidad del agua. Y tenemos que caudal es área por velocidad. Haciendo un despeje, velocidad entonces es caudal, esta área pasa a dividir y tenemos que velocidad va a ser caudal sobre área. Sabemos que área es pi por diámetro al cuadrado partido 4. Como hacemos la sustitución respectiva de diámetro y resolvemos. Y nos da un área de 5.8964 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Luego, hacemos las sustituciones, que velocidad es caudal sobre área. Y 2.77 por 10 a la menos 4 dividido 5.89 por 10 a la menos 4 nos da un valor de 0.4702 metros por segundo. Eso sería entonces la velocidad de salida de la manguera. La segunda pregunta nos decía, ¿cuál va a ser la velocidad de salida si ahora le vamos a colocar una boquilla? Y esa boquilla dice que el diámetro de la boquilla es el diámetro de la manguera, 1/3 del diámetro de la manguera. Entonces,
tenemos que decir que el diámetro de la boquilla es el diámetro de la manguera, que es este valor, dividido 3, y nos da este valor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Vamos a obtener dos escenarios, un área 1 y un área 2, por lo tanto va a haber un cambio de velocidad. Y aplicando la ecuación de la continuidad, tenemos esto. Luego hacemos un análisis dimensional de área para cada uno, para manguera y boquilla. Sabemos que el área es pi por diámetro al cuadrado partido 4 por la velocidad 1, y el área de la boquilla es pi por diámetro 2 al cuadrado partido 4 por la velocidad de la boquilla que me están pidiendo. Entonces lo logro cancelar porque este 4 a la hora de pasar del otro lado se cancela y este pi de acá se anula con el de acá. Y eso nos da como resultado el despeje, que la velocidad 2 va a ser igual entonces a la velocidad 1 por el diámetro de la manguera al cuadrado dividido el diámetro de la boquilla al cuadrado. Realizando las sustituciones respectivas, la velocidad 1 era la velocidad de salida de la manguera, es 0.4702, multiplicado por el diámetro de la manguera, que era 0.0274 al cuadrado, y el diámetro de la boquilla, que era el tercio de ese diámetro, lo elevamos al cuadrado, y eso nos da como resultado 4.22 metros por segundo como la velocidad de salida de la boquilla. Una aplicación de dinámica de fluidos con la ecuación de la continuidad es la ecuación de Bernoulli. Lo primero que necesito es que observes que vas a tener dos escenarios, o sea, vas a tener como dos secciones de diferente área, pero vas a tener un nivel de referencia que va a tener una altura respecto al centro y otra altura 2 respecto a este centro. Y eso nos da como resultado la siguiente ecuación, que la ecuación de Bernoulli va a ser igual a 1 medio por la densidad del agua, que es 1000 kilogramos por metro cúbico, por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad otra vez del fluido, que lo normal es agua, por la gravedad por la altura 1 más la presión 1. Y eso es igual, normalmente es igualita la misma ecuación, solo que en el escenario 2. Muchos le colocan esta ecuación y le ponen igualado a una constante. Lo que quiere decir es que es lo mismo, solo que en el otro escenario. Y ese principio de Bernoulli, me gustaría que leyeras un poco esta diapositiva, y esto es lo más importante en la conclusión. La conclusión dice que cuando la rapidez, o sea la velocidad de un fluido aumenta, su presión disminuye. Eso lo tienes que tomar muy en cuenta a la hora de resolver un problema. Y eso, si te das cuenta, tienen la misma ecuación, solo que aquí usan, en vez de H, usan Y. Vamos a resolver el problema 46 del libro de texto. Me gustaría que lo leyéramos. Dice, un líquido con densidad 1.65 gramos por centímetro al cubo fluye por dos secciones horizontales de tubería unidos por sus extremos. En la primera parte, el área de la sección transversal es de 10 centímetros al cuadrado y la rapidez de flujo es de 275 centímetros por segundo y la presión es 1.20 por 10 a la 5 pascal. Eso sería la primera parte, la primera sección. En la segunda parte, el área de la sección transversal es 2.50 centímetros al cuadrado. Y esa es la segunda sección, la más pequeña. Pregunta, calcula la velocidad de flujo en la sección más pequeña y ve la presión en la sección 2. Bien, lo primerito que tenemos que hacer, chicos, es, primero plantea tu ecuación de Bernoulli. Si te das cuenta, le escribí una vez y lo puse igual a una constante porque es el equivalente a decir igual al escenario 2. Bien, colocando mis datos, voy a tener dos secciones, un área 1 de 10 centímetros, velocidad 1 de 275 centímetros por segundo y una presión 1 que es 1.2 por 10 a la 5 pascal. Y una sección 2 que tengo un área 2 de 2.5 centímetros al cuadrado y tengo las dos preguntas. Y ese líquido tiene una densidad de 1.5 gramos por centímetro al cubo. Lo primerito que tienes que hacer es realizar tus conversiones al sistema internacional, es lo más conveniente. Entonces, esta densidad que está en gramos por centímetro al cubo, lo trasladamos
a kilogramos por metro cubo. Igualmente vamos a los dos escenarios. La velocidad 1, que está en 275 centímetros por segundo, lo conviertes a metros por segundo. El área 1, que tiene 10 centímetros al cuadrado, lo conviertes a metros cuadrados. Y el área 2, que tiene 2.5 centímetros al cuadrado, lo conviertes a metros cuadrados. Bien, lo primero entonces para encontrar la velocidad en la sección 2 es aplicar la continuidad entre los puntos 1 y 2. Sabemos que caudal en un punto es igual a el caudal en otro punto. Aplicando área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Necesitamos velocidad 2, despejamos. Y hacemos las sustituciones respectivas. El área 1 es 1 por 10 a la menos 3. La velocidad 1 es 2.75 metros por segundo. Y el área 2 es 2.5 por 10 a la menos 4. A la hora de resolver, obtenemos la velocidad 2, que es 11 metros por segundo. Luego, la segunda pregunta. Acordémonos, nos están preguntando la presión en el punto 2. Y tenemos una presión 1 en el punto 1 de 1.2 por 10 a la 5 pascal. Por lo tanto, vamos a aplicar un Bernoulli, pero vamos a colocar un mismo nivel de referencia. Eso significa que si estamos a un mismo nivel de referencia, la altura es lo mismo. Entonces no hay altura, se cancela. Y luego, ¿qué hacemos? Despejamos la presión 2. Si nos damos cuenta, esto se quedó en su mismo lado y este de acá pasa al otro lado a restar. Luego, para simplificar el trabajo, P1 es igual a 1 medio. Voy a hacer un factor común de 1 medio de la densidad. Factor de B1 al cuadrado menos B2 al cuadrado. Realizando las sustituciones respectivas. La presión es 1.2 por 10 a la 5, la de más 1 medio de la densidad, que es 1650, eso multiplicado por la velocidad 1 al cuadrado, que es 2.75 al cuadrado, menos 11 al cuadrado. Este resultado va a dar negativo, pero a la hora de restárselo a este valor, me sale este valor. Entonces llegamos a la conclusión que la presión en 2 es 2.6 por 10 a la 4 pascal. Vamos a ver el siguiente problema 52, una aplicación de Bernoulli, un poco más complicado, con diferentes alturas. Y el problema dice así: se mueve agua a través de un tubo estrecho a un flujo ideal constante. En el punto más bajo, que se ve en la figura 9.52, la presión es 1.75 por 10 a la 5 pascal y el radio es de 3 centímetros. En otro punto, 250 metros arriba, la presión en este punto es 1.2 por 10 a la 5 pascal y el radio de este tubo en la parte de arriba es 1.50 centímetros. Pregunta: encuentra la velocidad del fluido ¿en dónde? En la parte más baja y en la parte más alta. Y adicionalmente encuentre el gasto a través del tubo. ¿Ok? Entonces, lo primerito tiene que ser las conversiones respectivas, todo convertirlo a metros, dependiendo las distancias, radios, todo está en sistema internacional. Bien, lo primero que vamos a plantear es un nivel de referencia desde la parte más baja. Y vamos a colocar, o vamos a escribir la ecuación de Bernoulli de entrada. Tenemos que presión 1 más ρ del agua, el líquido es agua, por la velocidad 1 al cuadrado es igual a 2 más ρ del agua por G por la altura 1 es igual a una constante. Si nos damos cuenta, nos están preguntando dos velocidades. Tenemos dos incógnitas, tenemos que buscar dos posibles ecuaciones. Y una de esas ya estamos en Bernoulli. Entonces lo primero que hicimos fue pasar a esta velocidad del otro lado con signo cambiado y la presión 1 se cambió de lado, se pasó a restar y la altura 2 se quedó de su lado y la altura 1 cambió de lado y lo resto. Luego hago una breve factorización y tengo como factor común a la densidad partido 2, eso factor común de B1 al cuadrado menos B2 al cuadrado. Es igualado, voy a abrir un paréntesis, P2 menos P1 más, estos dos tienen un factor que es el ρ del agua, o sea la densidad del agua por la gravedad, Y2 menos Y1. Luego, entonces necesito dejar solitas a mis P's.
Entonces la densidad del agua aquí está multiplicando, se ve de otro lado dividiendo, y este 2 está dividiéndose del otro lado multiplicando. ¿A quién? A toda la expresión. Luego hago un cambio de datos. Dejo otra vez B1 al cuadrado menos B2 al cuadrado es igual a 2 dividido la densidad del agua, que es 1000. Abro paréntesis, la P2 es 1.2 por 10 a la 5, menos el P1 es 1.75 por 10 a la 5, más ρ del agua, que es 1000, por la gravedad, que es 9.8, y la diferencia de altura, si nos dimos cuenta en el dibujo, es de 2.5. Entonces, este gran corchete, aquí tengo un número, luego una resta y luego un producto. Estos dos números se van a sumar y restar entre sí. Y eso me da como resultado todo, aplicando la calculadora, que B1 al cuadrado menos B2 al cuadrado es igual a menos 61. Obtuve mi primera ecuación. Luego, aplicando la ecuación de la continuidad, tengo que área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2. Sabemos, como tenemos radio, el área es pi r al cuadrado. Pi r1 al cuadrado por velocidad 1 es igual a pi por r2 al cuadrado velocidad 2. Voy a despejar, como estrategia, despejar B2. Entonces los pis lo anulo, y entonces me queda que B2 es igual a B1 por R1 dividido R2 al cuadrado. Hago una sustitución respectiva de datos, de radios, y eso da como resultado que B2 es igual a 4 veces la velocidad de 1. Luego este valor lo sustituyo en la ecuación 1 que planteé. Lo sustituyo acá. B1 al cuadrado menos B2, que es 4 veces B1, lo elevo al cuadrado, es igual a menos 61. Este cuadrado afecta 4, sale como menos 16. Entonces 1 menos 16 es menos 15, es igual a menos 61. Este 15 pasa a dividir, a la hora de hacer esta división es un número positivo, y quiero solito a B1, raíz cuadrada sale 2.01. Este valor que obtuve lo sustituyo en la ecuación 2, y B2 es igual a 4 veces la velocidad de 1, y eso da como resultado 8.04 metros por segundo. Luego me preguntan el gasto másico. El gasto másico es flujo másico, o sea, es la velocidad de la densidad, en pocas palabras. Y flujo másico tenemos como ecuación que es caudal por la densidad del fluido. El caudal, entonces, voy a tomar en la sección 1, entonces caudal es área 1 por velocidad 1, hago las sustituciones correspondientes, y me sale 5.68 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Luego lo sustituyo en la ecuación de flujo másico, que es multiplicado por la densidad del fluido, que es el agua, y si nos damos cuenta, metro cúbico con metro cúbico se anula y me queda kilogramos por segundo. O sea que flujo másico salió como resultado 5.68 kilogramos por segundo.